¿Cómo están, hermanos de la Iglesia de Betel? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos esté sintonizando. Espero que el Señor siga bendiciendo grandemente su vida. Mi nombre es Carol Montiel y hoy les tengo una enseñanza, una cápsula de vida, sí, de parte del Señor, hablando sobre la confianza que tenemos que tener en Él. Y pues para hablar de esta confianza en Dios, vamos a ir al Proverbios 3 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Acompáñenme a leer esta cita. Y pues este versículo dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas, ¿sí? Recordemos que el Proverbios es un libro que nos va a ayudar a obtener sabiduría del Señor. Y también es un libro que nos va a acompañar con consejos diarios para nuestra vida, ¿sí? Cómo debemos seguir la ley de los mandamientos del Señor y también cómo tenemos que tener nuestra vida recta y en orden como hijos de Dios. Y pues recordemos que cada uno tenemos una identidad. Como lo dije, somos hijos de Dios, por lo cual tenemos un Padre en el cual tenemos que acudir cuando estemos en circunstancias, cuando pasemos momentos difíciles, pero también cuando veamos su mano en nuestra vida, cuando veamos milagros y cuando nos vaya bien en nuestro camino. Pero hay algo importante, es que nosotros tenemos que formar una relación de amistad con este Padre. ¿Y cómo nosotros nos relacionamos con Él? Pues para eso vamos a leer el versículo 32 de Proverbios 3. Y dice así el versículo 32: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Y qué significa esto? Pues la única manera de nosotros formar una relación con Dios es en intimidad, es relacionarnos con Él en intimidad y arrodillarnos hacia Él y rendirnos con toda humildad con nuestra condición de pecadores, porque sabemos que Él es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Pero asimismo también tenemos que ser justos, también tenemos que ser sinceros, honestos y humildes. De lo contrario, el Señor no nos va a escuchar, ¿sí? Porque no estamos agradando a su voluntad, ¿sí? Y vamos a leer un versículo que nos va a hablar de eso. Y bueno, el versículo que vamos a leer está en Primera de Juan 5:14, que dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿sí? Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, ¿ok? Entonces, Él nos manda que nosotros hagamos su voluntad, ¿sí? Y esta relación de amistad se compara a una relación de amistad que tenemos con nuestros amigos, con nuestros cercanos, ¿sí? Debe haber una sinceridad, debe haber una confianza, ¿sí? Si nosotros nos relacionamos con una persona, ¿sí?, que es sincera, vamos a encontrar alegría, vamos a encontrar paz y seguridad. De lo contrario, si nos relacionamos con alguien que no es sincero, nuestra vida va a estar completa de mentiras. No va a haber una seguridad y una completa honestidad. No vamos a ser reales con esta persona, ¿sí? Y no va a haber una confianza, ¿sí?, que es lo más importante. Y recordemos que después de la confianza existe la comunicación. Entonces, con este Padre nosotros tenemos que comunicarnos siempre, porque ya dependemos de Él. Recordemos el versículo que dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Sí, vamos a leerlo, ¿ok? Vamos a ir a 2 Corintios 5:17 para leer este pasaje de la Biblia. Y 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya no somos seres carnales, somos seres espirituales. Por lo tanto, dependemos totalmente en Dios, ¿sí? Todas nuestras situaciones, todas nuestras circunstancias hay que entregarlas a Él. Todas nuestras cargas debemos ser liberados de ellas para poder fortalecernos y encontrar esas armaduras para combatir al mundo. Porque recordemos que nosotros tenemos una llama encendida en nuestro corazón. Pero aquellos que no entienden que deben tener esta confianza con el Señor en cualquier situación, en cualquier decisión que tomen en su vida, han apagado esta llama. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido solitarios. Tal vez nos sentimos impacientes porque no encontramos una respuesta inmediata al Señor al momento de buscarlo en intimidad, ¿sí? Nos sentimos totalmente asqueados por nuestros pecados. Pero déjenme decirles que tenemos una solución, y es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, más no el remordimiento, porque así el Señor nos va a oír, ¿sí? Y así también nos va a ayudar en nuestra vida. Si estamos pasando por una situación difícil, ahora que salimos de una pandemia, debemos totalmente confiar en el Señor, depender de Él, ¿sí? Porque así nos va a ir bien en nuestra vida. Y así vamos a encontrar esa paz, esa seguridad, como lo había dicho anteriormente. Y bueno, ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué le puedo pedir al Señor? Pues vamos a ir al Salmo 145:18 para saber qué debemos pedirle al Señor y cómo debemos hacerlo. Y en el Salmo 145:18 dice así:
Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Sí? Él cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Sí? Recordemos que Dios tiene amigos y enemigos, y en este caso nosotros somos amigos de Él, por lo tanto Él nos va a escuchar. Y así como dice, los que los invocan de veras, Él va a escuchar a los que invocan de veras. Y así mismo cumplirá el deseo de los que le temen, de los que realmente son temerosos de Dios, ¿sí? Que aceptan su condición de pecadores y solo lo buscan a Él para el perdón de sus pecados y poder llevar esa vida en victoria, ¿sí? Poder ayudar a ese crecimiento y a esa madurez espiritual que está en el Señor. Y para terminar, hermanos, recordemos que Dios tiene amigos y enemigos, ¿sí? Pero esto no quita de que Él tiene ese amor para estos enemigos, ¿sí? Dios nos odia como enemigos. Esto se debe a que Dios odia nuestras malas acciones, ¿sí? Todo nuestro comportamiento, porque recuerde que Él siempre está pendiente de lo que hacemos, ¿sí? Sin embargo, Él quiere que las personas malvadas cambien su vida. Dios tiene gran amor incluso para sus enemigos. Por eso envió a Jesús, ¿sí? Recordemos esto, que Jesús vino a salvar a los malvados, ¿sí? A las personas malvadas, porque como dice en Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, Pablo le escribió, ¿sí? Esto a Timoteo y dice, Jesús vino al mundo para salvar a las personas malvadas. Fui lo peor, ¿sí? Él está reconociendo su condición de pecador, de que estaba en el mundo y que ahora es una nueva criatura y que debe depender totalmente de su confianza en Él, ¿sí? Y así mismo las personas honestas son amigas de Dios, ¿sí? Todos debemos ser honestos, ¿sí? Primero debemos confiar en Jesús, porque recordemos que la muerte de Jesús quita el castigo de nuestras malas acciones. Es cuando nosotros encontramos ese perdón en Él, ¿sí? Entonces Dios nos perdona, ¿sí? A través de su Hijo, ¿sí? Nos hacemos sus amigos, ¿sí? Y ahora debemos aprender más. ¿Y cómo aprendemos más de Él? Pues de su palabra. Tenemos que meditar en ella día y noche, ¿sí? Si vamos a pedirle algo al Señor, debemos hacerlo de corazón, ¿sí? Realmente arrepentidos, si es que necesitamos perdón. Y si necesitamos ver un milagro en nuestras vidas, pues tenemos que creer en Él constantemente, ¿sí? Y no callar, no desmayar en nuestra oración. Es muy importante. Recordemos que muchas personas en estas pandemias apagaron esa llama de su corazón porque se sintieron solos, porque no vieron una respuesta inmediata de Dios. Pero debemos ser pacientes, hermanos, y debemos confiar en Él, ¿sí? Porque no solo vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida. Recuerden que la vida de un cristiano no es fácil, ¿sí? Pero cuando comenzamos a entender su palabra y confiamos totalmente en Él, veremos que las cosas van a cambiar, ¿sí? Ya no vamos a depender de lo que diga el mundo, sino de lo que diga el Señor, ¿sí? Ahora vamos a tener más pasión, más anhelo de abrir la Biblia y leer su palabra y estar en comunión con Él todos los días, ¿sí? Depender de Él en cualquier situación que vayamos, en cualquier decisión que tomemos. Es muy importante, hermanos. Y también yo les invito a que lean el Proverbios 3 en casa, porque es un proverbio que les va a animar a ustedes en su vida cristiana. Les va a ayudar en su proceso de crecimiento como hijos de Dios, a entender que nosotros no vivimos en las circunstancias, vivimos en el Señor, ¿sí? Tenemos que servirle a Él y así mismo también tenemos que preparar nuestro corazón, disponer nuestra vida para que Él nos pueda usar próximamente, ¿sí? Y asimismo, yo les animo también a que puedan meditar en su palabra, encuentren paz en ella, ¿sí? Y espero, hermanos, que esta palabra les haya bendecido hoy, ¿sí? Y también la pueden volver a escuchar. Si necesitan que alguien la escuche, compártanla en sus redes sociales. Para esto Dios nos ha permitido estar en esta modalidad virtual, para poder hablar de su palabra y extender su reino, ¿sí? Entonces, hermanos, yo espero que el Señor los siga bendiciendo, que se encuentren en salud y se encuentren bien, ¿sí? Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.